Estado de Colima. Colima, capital del estado en la que residen los poderes públicos de la entidad. El nombre de Colima proviene de Colimán, palabra náhuatl con la que se designaba al antiguo reino o señorío Cali. Significa cerros, volcán o abuelo. Mait, mano, dominio, es decir, lugar conquistado por nuestros abuelos o lugar donde domina el dios viejo o dios del fuego, refiriéndose al volcán. Ubicados en la región oeste del país, colinda al norte con Jalisco, al sur con Michoacán y al oeste con el Océano Pacífico. Áreas geoculturales. Colima está conformado por 10 municipios que conforman 3 regiones geoculturales. La primera de ellas corresponde a los municipios ubicados en la costa del estado, al sur, como lo son Tecomán, Armaría, Manzanillo. La segunda, el Valle, e incluso los municipios de Colima, Villa de Álvarez, Coquimatlán e Ixtlahuacán, ubicados al centro del estado, y Sierra, región montañosa occidental, comprende los municipios al norte de Comala, Cuauhtémoc y Minatitlán. Organización social. A lo largo de la vida, la organización social de Colima se ha visto reflejada en el trabajo de los ciudadanos. Hoy en la actualidad existe la Red de Organizaciones Sociales del siglo XXI, la cual es una organización sin fines de lucro que se consolida jurídicamente en el año 2008, que surge del interés de diversos líderes y sus organizaciones para fortalecer la labor social, y tiene como objetivo integrar e incorporar asociaciones civiles que realizan una labor a favor del sector vulnerable, apoyándolas por medio de vinculación, asesorías, promoción, gestión y organización para su fortalecimiento y seguimiento, y contribuyendo de manera incluyente en el desarrollo integral de nuestra sociedad, en este caso, la sociedad de Colima. Las acciones que pone en práctica esta organización son el servicio, el compromiso, la transparencia, el diálogo y la equidad. Organización religiosa. La doctora en Historia y Etnohistoria de la Escuela Nacional de Antropología e Historia, Irma López, como parte de su investigación Las huellas de la religión en Colima, explicó que a principios del siglo XVII se inició un proceso de expansión que mantuvo por centro a la iglesia parroquial dedicada a San Sebastián, que fue sustituida en 1668 por San Felipe de Jesús, patrono jurado, y que la organización era mediante congregaciones o hermandades que formaban algunos devotos con autorización eclesiástica para ejercitarse en obras espirituales y materiales. En Colima, como en muchas otras regiones, llegaron los afrodescendientes del siglo XVI, quienes paulatinamente fueron aumentando la población al grado de tener su propia iglesia, expuso la doctora, quien pertenece al Seminario de Estudios Africanos en México. Hoy, en Colima, el 87.5% de la población es católica, el 7.9% protestante, cristiano evangélico, y en el tercer lugar se ubican las personas sin religión con un 7%. La economía y vivienda de Colima. Sobre su economía, Colima es el quinto estado más pequeño de México, y aunque curiosamente es el menos poblado del país, sus contribuciones al PIB nacional son del 0.6%, a la par con otros dos estados con más habitantes. Según los datos de la Secretaría del Trabajo Estatal, en Colima existe un desempleo del 3.7%, mayor a la población. Mayor parte de la población se ocupa en la micro, pequeña y mediana empresa. Debido a esto, el gobierno estatal enfoca sus esfuerzos en apoyar este sector de la actividad económica.
Así, el programa de promoción a los productos colimenses, la feria de emprendimiento y franquicias y usos del recurso del Fondo Nacional Emprendedor son fuerzas gubernamentales para fortalecer la economía estatal. El sector de servicios es el principal motor de la economía colimeña, principalmente la rama de transporte y almacenaje, ya que contribuye con un poco menos de 2/3 del PIB, que es el Producto Interno Bruto estatal. La agricultura aporta del 8.5% del PIB estatal. Sin embargo, cabe destacar que el estado es un gran productor a nivel nacional de limón, copra y atún. En la Peña Colorada se localiza el principal yacimiento de mineral de fierro del país, o sea, magnetita. Este y otros yacimientos ferreteros están ubicados en el municipio de Minatitlán. Las peletizadoras aquí instaladas hacen posible aprovechar este abundante recurso natural, calculando en 150 millones de toneladas de hierro. La reducida participación del sector manufacturero se refleja con un 4.5% del PIB estatal. Las ramas industriales que le conforman son bebidas, estructuras metálicas, alimentos, muebles, imprenta, cemento, cal y yeso. En el tema de la vivienda, aquí tiene que ver con el INSUBI. Y es el Instituto de Suelo, Urbanización y Vivienda del Estado de Colima. Es un organismo público descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio propio, cuya coordinación y evaluación corresponde a la Secretaría de Desarrollo Urbano, ahora de origen y antecedente. El Instituto del Suelo, Urbanización y Vivienda del Estado de Colima viene con la finalidad de dar cumplimiento a las disposiciones contenidas en la vivienda del Estado de Colima, publicada en el Periódico Oficial del Estado de Colima. Esto fue el sábado 18 de agosto del 2012. El marco jurídico. La ley publicada en el Periódico Oficial de Suplemento número 2 desde el sábado 18 de agosto del 2012. El decreto 556 de la urbanización de vivienda del Estado de Colima. Es necesario para la vivienda. Y el otro, que es el objetivo general, que es el cumplimiento del objeto de la ley de vivienda para el Estado de Colima. Bueno, fue creado por el Instituto del Suelo, Urbanización y Vivienda de Colima. Creencias y costumbres. De acuerdo a los Censos de Población y Vivienda 2010-2020 del INEGI, podemos ver claramente que la religión que predomina en el estado es la católica. Además de que existen 5.210 personas mayores de 3 años de edad que hablan alguna lengua indígena. En primer lugar está el náhuatl, enseguida el mixteco, después el tarasco y finalmente el zapoteco, con los cuales y a través de la tradición oral se ha fortalecido la identidad y tradiciones de diversas regiones de Colima, también con lo cual nos permite conocer parte de su historia y de su cultura. Por ejemplo, las leyendas. Estas son unas de las más conocidas, las cuales nos hablan del origen de algunas cosas o incluso de lugares emblemáticos del estado, como la leyenda del volcán de Colima, que nos dice lo siguiente. Durante la época colonial, el rey Colimán, quien gobernaba la región, vivía en una mansión en las afueras del volcán con sus fieles, sus doncellas y sus guerreros. Un día el rey tuvo una discusión con el virrey español. En consecuencia, el virrey ordenó que se rodeara la mansión, además de cortarles el agua y los alimentos. También los amenazó de muerte si salían de allí. Era de esperarse que un día tendrían que salir de ahí, y una noche, después de algunos meses, el rey y su gente decidieron escapar, pero fueron descubiertos por los españoles, y para evitar ser capturados, se lanzaron al volcán. Se dice que el volcán hace erupción
cuando los descendientes del rey Colimán, de sus doncellas o guerreros, son maltratados. Y así como esta leyenda, podemos conocer muchas más, gracias a la preservación de la tradición oral. Colima es un estado que se caracteriza por los ingredientes que predominan en su gastronomía. Se sabe que poco más de la tercera parte de sus alimentos habituales se utilizan con fines celebratorios. Entre ellos se encuentra el maíz, el coco, el plátano y el pescado. Algunos platillos que podemos encontrar son los sopitos, el pozole de cerdo, el tejuino, el ponche de comala y una gran variedad de alimentos y bebidas. Por otro lado, en los festejos que se realizan en los diferentes municipios del estado, es común ver las mojigangas, que son estas marionetas grandes que están vestidas con trajes típicos de la región, y es muy común verlas en las fiestas de Colima. Estas son algunas festividades del estado. La fiesta de los Santos Reyes o de los Chayacates en Ixtlahuacán es una celebración que se realiza a principios de año y destaca por la danza de los Chayacates, en la que, con animales disecados, simbolizan borrar las huellas de los peregrinos, representados por habitantes de la comunidad. Las fiestas charrotaurinas de Villa de Álvarez se celebran cada 5 de febrero, y en esta celebración se realizan cabalgatas con participación de las mojigangas o gigantes. Los Pazpaques de Suchitlán. Cada 19 de marzo se realiza un ritual agrícola que dura 9 días. Este ritual es de origen prehispánico y es celebrado por los indígenas y los nahuas, en donde el ingrediente principal es el maíz y anuncian que pronto comenzará la Cuaresma. El Día de Todos los Santos se realiza cada 2 de noviembre, en el que se puede apreciar una vistosa producción de coronas de flores de papel, que son colocadas en las diferentes tumbas del cementerio de Colima. La Feria de Manzanillo se realiza a finales de abril, en donde se celebra el nombramiento de la ciudad como puerto de altura con bailes, concursos y jaripeos. La fiesta de la Candelaria se celebra cada 2 de febrero y a nivel región es la fiesta más grande. Se celebra en muchas localidades, pero tiene particular importancia en el municipio de Tecomán, en donde se realiza una feria popular y se representan las danzas apache y sonajera india. Fiestas de la Guadalupana. Como en el resto del país, el 12 de diciembre es una fecha importante por los festejos a la Virgen de Guadalupe. En Comala se celebra con procesiones, corridas de toros, desfile de carros alegóricos, con pirotecnia y bailes populares. Danzas y bailes de Colima. Dentro de las manifestaciones dancísticas del estado de Colima podemos encontrar los sones y jarabes, resultado de una larga historia de mestizaje e intercambio cultural entre distintos grupos étnicos. Sobresale el son, con su carácter festivo y colorido. Los bailes se caracterizan por ser de difícil ejecución y en ocasiones riesgosos. Algunos de los más conocidos son las comaltecas, la iguana, Camino Real de Colima, Morisma de los Machetes, los cuchillos, el toro viejo, el tesmito, entre otros. Danzas de Colima. Una de las danzas es la danza del gallito. En esta, los intérpretes representan la presentación de los gallos antes de echarlos a pelear en las prácticas tradicionales del estado. Durante la danza, los intérpretes raspan con los pies el piso, simulando los movimientos del gallo. Incluyen movimientos de la cabeza y el cuerpo. Algunos elementos del vestuario incluyen un arco de madera que puede percutirse durante la danza.
sonaja de metal, mallas rojas, guaraches de piel y en la cabeza la simulación de un gallo decorado con plumas y flores de colores. Danza de la Malinche. De acuerdo con el antropólogo Arthur Warman, la danza de la Malinche, o conocida también como danza de la conquista, es una derivación de la de moros y cristianos, que está sumamente arraigada en México, pues representa una parte de su historia. Se centra en el papel de Malintzin, Marina o Malinche, con 14 danzantes, representando los 7 días de la semana, la mitad a la noche y la otra mitad al día. Con un carácter guerrero y religioso, se conmemora con esta danza las victorias cristianas y es ejecutada en fiestas patronales. Danza de los Morenos. La Secretaría de Cultura de Colima señala que esta danza del pueblo de Suchitlán narra el momento en que las Marías llegan a visitar el cuerpo de Cristo, vigilado por los romanos, quienes les impiden verlo. Los animales ven esta escena y deciden ir por sus parejas para bailar y distraer a los guardias, permitiendo que las Marías entren al Santo Sepulcro y rescaten al cuerpo de Cristo. En esta danza se representan 9 animales: un chivo, cuya máscara es usada por el capitán, un coyote, gato montés, burro, tecolote, gallo, guacamaya, borrego cimarrón y perro, todos en versiones de macho y hembra. Las máscaras están hechas de árbol colorín y papelillo. Generalmente es representada 3 veces al año y en ocasiones solo en Semana Santa. Danza de apaches. De uso ritual, social y presentada en actos festivos, la danza apache se practica en casi todo el estado de Colima, pero principalmente en el municipio de Tecomán y poblaciones aledañas desde 1870. La danza representa una lucha entre el bien y el mal, además de la batalla para preservar y defender el territorio frente a diversos invasores. Algunos de los grupos involucrados son las cuadrillas de Ezequiel Reyes y de Daniel Reyes, que hasta la actualidad conservan y difunden la danza tradicional y los sones desde 1932. Dicha danza es ejecutada durante las celebraciones de la Virgen de la Candelaria, donde los danzantes van acompañados por música de flauta, carrizo y tambor. Cuenta con más de 165 sones, entre ellos el son del viejo apache, buenos días paloma blanca, son de la meca, son de la vieja fea, la malinche, la granada y el tejuino. Vestuario. La Secretaría de Cultura del Gobierno Federal señala que la vestimenta de esta danza consta de chaleco y naguilla de color naranja, ataviados con carrizos que producen un sonido característico durante la ejecución de la danza. Usan medias rojas y guaraches. En la cabeza usan vistosos copilis, adornados con pluma e imágenes religiosas, generalmente de la Virgen de Guadalupe. En las manos llevan un arco de madera con flecha que se percute al ritmo de la música. Algunas variantes incluyen el color del vestido y los carrizos suelen ser reemplazados o sustituidos por flecos. Las danzas apaches son un conjunto de danzas que se presentan en varios lugares de la República Mexicana, es decir, no son patrimonio exclusivo de una sola región. La característica principal de las danzas a nivel nacional es el predominio de las percusiones y que éstas llevan el ritmo de la danza. Presento algunos ejemplos en los cuales se escucha una rítmica en el tiempo. Las variaciones melódicas, como puede ser la flauta de carrizo, son secundarias.
La armonía de la danza la dirigen las percusiones, ya sea un tambor o en el caso de la danza de diablos de Oaxaca es la armónica como instrumento de viento que hace a la par con el parche, pero cuya función armónica es la misma que se hace con la danza del coyote del estado de Sinaloa. Y el tambor, por lo mismo en la danza de los apaches del estado de Colima, tiene la misma función. Aquí hay un comparativo de 3 danzas tradicionales mexicanas. La danza del coyote, San Miguel Zapotitlán, Ajome, Sinaloa. Cuyos instrumentos son el tambor y carrizos como percusiones. Danza de diablos, estado de Oaxaca. Instrumentos. Un instrumento que posee un parche de cuero y que muda el rugido de un tigre, el violín y la armónica. Danza de apaches del estado de Colima. Instrumentos, tambores o parche de cuero, flauta de carrizo como instrumento de aliento. En las danzas, los temas musicales intentan en lo posible imitar la burla, arremedo, amoríos religiosos y de batalla. La danza de los apaches del estado de Colima es considerada a nivel nacional como la que mayor diversidad tiene en su repertorio musical, instrumentada, como es costumbre, por tambor y flauta, denominándose al maestro que la ejecuta el pitero mayor. Los ritmos de la danza se transmiten de generación en generación, no hay nada escrito, por lo que hacemos uso de parámetros europeos para calificarla y clasificarla. En este método comparativo, en el cual no existe forma escrita para leer o guardar los ritmos musicales, cabe señalar que las danzas se dirigen a algún santo patrón del pueblo, deidad o virgen con un sentido profundamente religioso. En el comparativo musical de las 3 danzas que se tienen, no se aplica ni la melodía, que es la tonalidad musical, tampoco la armonía, que corresponde al acompañamiento musical de un instrumento solista, excepto en la danza de los apaches, donde la melodía la lleva una flauta de carrizo y la armonía los tambores, que son instrumentos de percusión. Es así que presentamos la rítmica de la danza de apaches en un pentagrama occidental, para poder comprender los cambios y acentos que apoyan a la flauta para los cambios en el escenario. En ellos no existe la altura que dan las 8 notas que conocemos, sino simplemente la métrica y su duración en el tiempo. Las danzas no tienen una secuencia escrita para ello, por lo que el aprendizaje de estos ritmos es tradicional y generacional. En la danza de los apaches
hay un primer son que se llama Buenos días Paloma Blanca, el cual se divide en 3 compases que se van repitiendo. Está presente el tresillo en primer tiempo alternándose con notas negras. En el son número 2, denominado de la Malinche, se divide en 3 compases. El último pulso dura más. Son número 3, son de la Meca, pulsos dobles o corcheas que terminan con un tresillo en el último tiempo de cada compás. Son 4, llamado son del arriero, el tresillo en el primer tiempo del compás seguido de pulso de negra para terminar con una nota blanca que le prolonga el tiempo. Este se repite en 3 compases seguidos, terminando con un cuarto compás de corchea y tresillo. En el son número 5, denominado Sol del Renco, también hay 4 tiempos divididos en 3 primeros pulsos de corchea para terminar con un tresillo. En el son número 6, denominado La Granada, utiliza 4 tiempos que hacen uso de corcheas para sumar 8 tiempos, este último con un silencio. Esto se detiene cada vez que los danzantes van hacia la izquierda o hacia la derecha. Son 7, arenita de oro. En cada compás hay 4 tresillos. Son número 8, son del carpintero. 5 pulsos de corchea y se termina con negra con puntillo en el primer compás. En el segundo compás son 4 pulsos de corchea, pero es seguido de 4 pulsos de semicorchea con un silencio para volver a repetir el compás. Son número 9, son del Malacate. Este compás, a diferencia de los anteriores, se hace en 3 tiempos. 2 tiempos con pulso de corchea y el último tiempo con pulso de tresillo. Son número 10, son del Caballito. 4 tiempos por compás, un pulso por tiempo y en el cuarto tiempo el pulso dura la mitad de los anteriores. Son número 11, son azteco. Los 4 tiempos se alternan con tresillo y negra. Estado de Colima, danza de apaches.
Danza de Apaches. Utilería.